Democracia y Democracia TV presentamos Focus, los ojos de la democracia, con Marlon Puertas. Bienvenidos. Estimados, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Focus en Democracia. Hoy es martes 4 de octubre de 2016 y estamos en esta ocasión con el doctor Medardo Oleas. Él fue integrante del desaparecido Tribunal Supremo Electoral hace algunos años ya, pero tiene conocimiento en la materia electoral justamente. Y a propósito de que estamos ya entrando casi en la recta de campaña política y nos acercamos a las elecciones de febrero del próximo año, queremos conversar con el doctor Oleas respecto a la situación en cuanto al Consejo Nacional Electoral y las garantías que está dando o que está brindando para que se desarrollen sin ningún contratiempo las elecciones del próximo año, que van a ser aparentemente muy reñidas. Así que, doctor Oleas, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Primero le quiero consultar, ¿usted cómo observa la integración del Consejo Nacional Electoral, que viene a ser el árbitro de las próximas elecciones? También sabemos que ha habido una renovación últimamente en las delegaciones provinciales del CNE, en donde han ingresado personas que aparentemente, o mejor dicho, por su pasado laboral, han trabajado en la función pública durante el gobierno de Correa. ¿Esto les da cierta posición de acercamiento como tal a la corriente oficialista, doctor? ¿Qué se hubiese preferido? ¿Que estos integrantes sean totalmente independientes, que no tengan un pasado de simpatías con el actual régimen para poder integrar el ente que viene a ser el árbitro de las próximas elecciones? Bienvenido. Muchas gracias. La democracia no es solo de los partidos, es de la ciudadanía en general. Es un derecho que tienen los ciudadanos ecuatorianos para que los partidos políticos, dentro del marco legal establecido, puedan participar. Pero para eso se requiere de un juez independiente, uno que garantice la participación en forma igualitaria de todos los actores políticos, un juez que garantice la promoción adecuada de lo que son las propuestas que realizan los candidatos, a fin de que el voto sea meditado, responsable, cívico. Pero no vemos que suceda nada de esto, porque lamentablemente con la Constitución que se dictó hace más ya de 10 años, se quiso supuestamente quitar la interferencia que tenían los partidos políticos en el manejo del sistema democrático. Y cometieron un error, porque lo que hicieron es simplemente permitir que un solo movimiento, el que está en el poder, sea el que maneje, controle y dirige el proceso democrático. Antes por lo menos había 7 vocales que se autocontrolaban, porque no podía haber una mayoría que comete irregularidades o que solo beneficia a un sector. No, había un equilibrio, había un autocontrol que siempre es necesario. Ahora solamente es los miembros del partido de gobierno los que manejan el Consejo Nacional Electoral y las juntas provinciales electorales. Y eso no garantiza ni la transparencia, ni la seguridad, ni la independencia que exige cualquier proceso moderno a la presente fecha en el mundo, no solo en el Ecuador. Ahora, estaba viendo que en los considerandos de la resolución para modificar justamente a los integrantes de los consejos provinciales electorales, está justamente que van ellos dirigidos a monitorear, a estar presentes en el proceso electoral de febrero de 2017. Va específicamente para eso. Le pregunto, ¿era ya el tiempo de renovar estos delegados provinciales o fue más bien una decisión que tomó por su cuenta el Consejo Nacional Electoral? Bueno, eso está en la ley, ellos tienen que conformar las juntas provinciales electorales precisamente en esta época. Pero nuevamente este esquema novedoso supuestamente funciona cuando existe la debida organización. Pero hemos visto que lamentablemente la organización varía de periodo en periodo. Por ejemplo, lo que hizo el señor Paredes en el Consejo Nacional Electoral, donde incluso estaba Juan Pablo Pozo y Nubia Villasís, ha sido cambiado porque hicieron unas contrataciones multimillonarias a efectos de contratar nuevo software, nuevo hardware, un nuevo sistema administrativo. Y a pesar de lo que se gastó, no funcionó. ¿En qué momento se hizo esa contratación, doctor, del software y hardware? En la época del señor Paredes, porque supuestamente con esto iban a garantizar que todos los procesos
desde el proceso administrativo para el nombramiento de los integrantes de las juntas receptoras de voto, para vigilar cómo se debe controlar la debida conformación de lo que es el padrón electoral, quitar sus errores que veníamos manejando de antaño, y una serie de procesos adicionales no funcionó. Y por eso fue el propio Consejo Nacional Electoral que está demandando la resolución del contrato para que les devuelvan el dinero. Y ahora, a la presente fecha, vuelven nuevamente a contratar un nuevo software, un nuevo hardware. Pero esta contratación la están haciendo a última hora, y esto es lamentable porque un sistema operativo para su funcionamiento requiere que se prueben todos los sistemas con la debida anticipación. Más o menos, ¿cuánto tiempo se requiere para estas pruebas? Vea, mínimo un año, porque no se puede hacer con 6 meses de anticipación, porque lamentablemente el sistema electoral el día de las elecciones recibe un masivo volumen de datos que tienen que ser procesados, y si eso, por ejemplo, no está bien instrumentado, va a tener fallas. Agreguemos a esto, por ejemplo, que las juntas intermedias, el actual Consejo Nacional Electoral dice que los va a suprimir. ¿Y con qué lo cambia? Lo cambia con un sistema de escaneo de las actas para que sean procesados en la computadora y podemos nosotros inmediatamente tener los resultados que antes lo hacía la Junta Provincial Electoral. Porque para que los ciudadanos se ubiquen, a ver, uno va a votar en una junta receptora de voto, y el día de la votación a las 5 de la tarde se cierra lo que es el proceso de votación y comienza en la misma junta el proceso de escrutinio. Esa misma tarde, después de 2 horas generalmente, ya tenemos los resultados de la junta receptora de voto, que se pone en un acta, y ese acta incluso se lo publica, se lo pega en una pared y se los entrega a todos los observadores, los representantes de los partidos. Eso es un documento válido. Pero la segunda parte implica que todas las actas que salen de la junta receptora de voto sean sumadas a nivel provincial. Y eso lo hacían en la parte inicial la junta intermedia, que procesaba las que no tenían problemas, y las que tenían problemas eran resueltas y procesadas y sumadas por la junta provincial. Entonces tenemos este escrutinio provincial, y de ahí se manda al Consejo Nacional Electoral para que haga el escrutinio nacional, es decir, haga la sumatoria de los resultados de todas las provincias en lo que se refiere a la elección de presidente y vicepresidente, y de lo que se refiere a asambleístas nacionales. Entonces, ese es el proceso. Pero si ahora estas actas van a ser ingresadas a un nuevo sistema, había que revisar con la debida antelación cómo está desarrollado el software, porque usted comprenderá que cuando un acta es llenada, el escaneo, porque todo el mundo tiene una letra a veces un poco complicada. Es decir, ¿se puede entender un número diferente al que está escrito en el acta? Indudablemente. Y eso puede causar una serie de problemas, porque naturalmente, como tenemos la copia del acta, es imposible que se haga un fraude, porque si uno tiene la precaución de ir verificando los resultados que se tienen que publicarse en las pantallas del sistema de cómputo, uno puede ver si se equivocaron. Pero una equivocación, cuando es voluminosa, son varias equivocaciones, va a demorar que se den a conocer los resultados. Y si tenemos elecciones muy reñidas, por ejemplo, tuvimos elecciones muy reñidas en los 2 últimos procesos en los vecinos, en el Perú, donde el señor Pedro Pablo Kuczynski con la señora Fujimori prácticamente tuvieron un empate. Pero mire que cuando hay un sistema establecido, la gente confía en la autoridad electoral, y no hubo problemas a pesar de que los resultados fueron mínimos. Lo mismo pasó, por ejemplo, el resultado de este día domingo en Colombia, cuando el no le gana al sí, pero por un pequeñísimo porcentaje. Entonces, cuando hay confianza en el sistema no pasa nada. Pero en elecciones reñidas donde hay segunda vuelta, imagínese usted si no se dan a conocer esa misma noche los resultados. Todo el mundo va a acusar de fraude y vamos a alterar la paz pública, que eso es lo que menos quisiéramos nosotros. ¿Y de quién es la responsabilidad de escanear las actas? ¿Quién va a estar a cargo de ese proceso, doctor? Deberían estar a cargo de las juntas provinciales electorales, porque así lo manda la ley. Las provinciales. Claro. Pero, nuevamente, ¿cómo están diseñando ese sistema? ¿Qué equipo lo van a utilizar? Anunciaron que están comprando unos equipos en Corea del Sur, después que cada equipo costaba 1.400, ahora están comprando en 900. O sea, hay incertidumbre. Los equipos de escaneo. Claro, cuando a la presente fecha debería estar ya todo comprado, probado y listo para su ejecución. Porque además un equipo de escaneo no solo requiere el software para la lectura del mismo o la máquina que hace el escaneo. Requiere otra serie de cosas adicionales, por ejemplo, sistemas para control de la energía eléctrica, poner unos reguladores de voltaje a lo mejor, porque hay algunos sitios donde la luz puede afectar a ese sistema.
Entonces todo eso queríamos conocer, pero no se ha dicho nada hasta la presente Y fecha. son algunos millones de dólares que se va a gastar el CNE en comprar estos equipos, supongo. No, son millones de dólares. Solo el sistema que ellos llaman de la seguridad cuesta más de 5 millones de dólares para supuestamente evitar que haya hackeos en los resultados. Pero nuevamente se está gastando mucho dinero en cada proceso electoral y para comprar los mismos equipos y el mismo sistema que debería estar operativo para las elecciones, porque entre lo que hizo el señor Paredes y lo que hace el señor Juan Pablo Pozo no hay variaciones, la misma ley es. ¿Acaso ha habido cambios? ¿Y hubo la necesidad entonces de comenzar a hacer este cambio de escanear ahora y eliminar las juntas intermedias? A mi criterio, y con todo el respeto a los señores del Consejo Nacional Electoral, estas son novelerías. Yo creo que se pueden hacer buenas elecciones a un bajo costo si se toman ciertas medidas. Por ejemplo, ¿qué es lo que infla el costo de un proceso electoral? Tener un mal padrón. Hablemos del padrón, efectivamente. Hace poco el CNE pues puso una web, un servicio para que todos los ciudadanos con nuestro número de cédula podamos acceder y ver que efectivamente si constamos o no dentro del padrón electoral. ¿Y dónde vota? Y dónde se vota, en efecto. ¿No era suficiente esto ya, doctor? No. El padrón electoral nace de los datos que le da el registro civil. Y el registro civil ecuatoriano ha tenido un proceso de modernización y por eso tenemos ya la nueva cédula. Pero es un proceso que se viene manejando desde hace 5 años. Deberíamos entender que en 5 años, y a duras penas ahora tenemos 5.500.000 nuevas cédulas, según lo que declara el señor director de registro civil. Y si tenemos un padrón de 13 millones, ¿qué pasa con los más de 7.500.000 ciudadanos que no han obtenido la nueva cédula? Entonces tenemos otros antecedentes, por ejemplo, de que históricamente no votan más de 2 millones de ecuatorianos que constan en el padrón en una elección. Están registrados que existen miles de muertos, porque hay un fenómeno aquí especial. Dentro del padrón. Dentro del padrón, porque hay un fenómeno especial desde hace muchos años. Ha habido una gran migración interna de las pequeñas poblaciones, van a las grandes ciudades, pero también la gran migración externa, que comenzó hace muchísimos años. La primera oleada fueron los migrantes que viajaron a Venezuela, a los de Estados Unidos, principalmente a la ciudad de Estados Unidos, Chicago, la Florida muy pocos, o que se iban que también a Los Ángeles. Después la otra oleada, la nueva, que fue Europa. Ahí tenemos en España, en Italia. Pero estos ciudadanos no salieron legalmente, fueron ilegalmente. Por lo tanto, salieron como turistas y algunos no retornaron más. Y los que hicieron su vida fuera del país incluso fallecieron y se quedaron allá. Y de acuerdo a nuestro sistema, si nadie me trae la partida de defunción, yo no puedo excluirlo del padrón. Pero esto podría ser resuelto, como le dije, con el proceso de recedulación. Si había una política de Estado, como se pidió, que diga, señores, las cédulas antiguas no valen. Para el nuevo proceso electoral, hasta el mes de junio, julio o agosto del presente año, tienen que ser renovadas todas. Todo el mundo tiene que sacar nuevas cédulas. Entonces ahí sí desaparecían las cédulas que fueron obtenidas ilegalmente, como se denunció aquí, que venían los colombianos, los guerrilleros incluso sacaban cédulas, o aquellas personas que no retornaron al país. Entonces ahí sí podríamos tener un padrón transparente, solo con esta medida. Y mire que esta ola migratoria, la última, que se dio justamente a raíz de la crisis bancaria, tiene 16, 17 años ya, doctor, que ha ocurrido y no ha habido un solo proceso serio de depuración. No solo en este gobierno comenzó en 2007, pero antes de eso tampoco nadie se preocupó en este caso, de actualizar el padrón electoral. Y ahora es un galimatías eso, no se sabe quiénes están de más y quiénes de menos ahí. Lo que usted dice es verdad. Yo, por ejemplo, hace más de 20 años planteé que se haga un cruce de información entre los datos que tenía el Departamento de Migración que manejaba la Policía Nacional en esa época, porque era muy fácil identificar cuántos ciudadanos salieron y cuántos retornaron, porque uno cuando va de paseo al exterior, máximo se queda 15 días, o el que tiene muchos recursos, 30. Claro. Pero si alguien no retornó en 2 meses, ahí viene ya el primer aviso, y era fácil hacer un cruce de información. Pero aquí lamentablemente no nos gusta invertir en lo que sería el desarrollo tecnológico, en lo que sería la clarificación de esos datos para tener datos certeros, porque al proceso democrático ecuatoriano le daban dinero a última hora para organizar un proceso a toda velocidad.
Y venimos arrastrando estos defectos por eso, porque no somos organizados, porque no podemos manejar adecuadamente los recursos que tenemos, porque no mandamos a agentes con experiencia a manejar las cosas como el registro civil. Llegamos a tal extremo que una vez llegó una señora directora del registro civil y la prensa naturalmente le dijo, bueno señora, ¿y usted? Dice, sus estudios, dice, bueno, la escuela. ¿Y cómo así llegó acá? Soy amiga del presidente. Entonces, hemos tenido esas cosas. Dicho de esa forma ya sin... No, lo clarifica todo. Entonces yo creo que es hora de que nosotros avancemos un poco más. Porque el hecho de tener 2 millones de personas que no votan son 2 millones más de papeletas. Imagínense cuántas juntas receptoras de voto que no son utilizadas. Y una serie de mecanismos cuando deberíamos tener un proceso más simple, más manejable. E incluso en eso, y es hora de que nosotros lleguemos a un sistema, como yo vengo proponiendo desde hace muchos años, donde el voto sea facultativo, porque el voto obligatorio también está causando una serie de problemas. ¿Usted está a favor del voto facultativo? Si me permite explicarle por qué. No, por supuesto. Verá, ahora en el 2016, para las elecciones del 2017, los ciudadanos escuchan las encuestas y dicen que un candidato tiene un porcentaje, otro. Pero lo que no dicen las encuestas es que más del 60% de los electores habilitados para votar no se identifican con partido político alguno. Rechazan la política, dicen que no creen en la política. Y como tienen que ir a votar porque es necesario el certificado de votación, a última hora toman la decisión de votar estimulados. ¿Por qué? Porque está simpático el candidato, porque es buena gente, o sea, por otra serie de factores. El que lo vio más veces en la televisión, exacto, se le quedó grabado. Exacto. Entonces, eso que ha hecho, que los partidos políticos busquen estos outsiders, o sea, estos hombres que puedan impactar en ese gran grupo de electores que no toman responsabilidad con el voto. Pero que les caen bien por algún motivo. Futbolistas, artistas, cantantes. Pero ¿cuál es la consecuencia showmans de elegir futbolistas, artistas, cantantes, showman? Que esta gente no está preparada, por ejemplo, para legislar, para hacer leyes. Porque esa es una actividad profesional que requiere no solamente ser simpático, sino ciertos conocimientos y cierta experiencia. Hacer leyes es difícil. Lo mismo para gobernar. Entonces, si nosotros analizamos con seriedad un proceso democrático, hay que reclamar al ciudadano para que se involucre más en la política, porque político no es solo el que está realizando actividad proselitista en un partido o movimiento político. Político es un ciudadano responsable que se interesa por la cosa pública, que se interesa por saber qué están planteando los candidatos para dar un voto responsable, que se interesa para escoger al mejor hombre, porque entregarle la administración de la cosa pública tiene que ser un escogimiento responsable, pues. Si yo escojo mal, simplemente las consecuencias van a ser nefastas. Es decir, usted más o menos da a entender de que ese 60% de personas que no se interesan en este momento, no están a favor de ningún partido político, de ningún candidato, y finalmente votan irresponsablemente porque es un voto decidido a última hora, probablemente con el voto facultativo ni siquiera se acercarían a votar, doctor. Sí y no, pero ¿por qué? La democracia es calidad, no cantidad. Yo prefiero que los que están motivados, aunque sea un número pequeño, voten, y así vamos a tener a buenos ciudadanos como asambleístas o buenos ciudadanos como presidentes. Y no les quita legitimidad. Por ejemplo, se habla mucho de eso en Colombia, en donde el ausentismo ahora fue del 62%. Pero esto pasa en todas las actividades del país. Le voy a poner varios ejemplos. Colegio de Abogados de Pichincha éramos, no me recuerdo si algo así como 12,000 afiliados. Votaban menos de 1,800, 2,000 máximo. La Cámara de Comercio de Quito lo mismo. Con 15,000 afiliados votaban creo que 1,500. En las organizaciones de los barrios, de 100 casas, iban representantes de 20 casas. Pasa en todas las organizaciones, doctor, pero a lo que voy es que en una situación como elecciones generales para presidente y para asamblea, de todas maneras sí se necesita un respaldo, aunque sea forzado, aunque sea irresponsable, aunque sea de última hora, que implique en efecto un apoyo a ese nombre que va a ocupar un cargo público. De lo contrario es como que entra debilitado también. No sé si tiene que ver por ahí. Tiene que ver, pero a ver, en primer lugar estamos afectando al derecho que tiene la persona. Yo no puedo obligarle a uno a comparecer a la fuerza. Es mi derecho participar o no. Si yo me considero un artista y no quiero saber nada de política, es mi derecho, ¿no es cierto? Pero la política tiene que ser calidad. Calidad en la participación, mandemos a los mejores candidatos. Calidad en la forma como se vota. Si yo voto sin saber quiénes son los candidatos,
Es un acto irresponsable. Les voy a poner otro ejemplo. Después de cada elección yo hago las preguntas a todo el grupo de mis amigos, que son gente preparada, profesionales, y les digo, denme 5 nombres de candidatos asambleístas que hayan sido electos. No saben. Digo, perdón, pero ¿cómo eligieron ustedes 15 asambleístas nacionales? ¿Y cómo eligieron a las 5 adicionales del distrito? Se debería entender que ustedes votaron por 20 y no saben ni los nombres de 5. Y eso sucede a todo nivel. Por eso cuando uno escucha... Y su entorno debe ser de un nivel más o menos involucrado, me imagino. Pero naturalmente, a nivel popular, cuando dicen, ve esos cómo han ido a la asamblea, ahí viene la contrapregunta, ¿quién les eligió? Ustedes, señores. Entonces, mire usted que la responsabilidad es compartida. Por eso creo que un buen proceso educativo, formativo, de motivación, para que participen con mayor responsabilidad, tendremos mejores resultados. Ahora, por ejemplo, a todo el mundo le digo, vea, señores, todos los candidatos están en la palestra, son conocidos, son gente con experiencia, especialmente los 4 que ya están identificados como los más opcionados. Pero la pregunta que todo el mundo tiene que hacerse es, con un país en crisis, ¿cómo van a manejar la crisis? ¿Con quién lo van a manejar la crisis? A ver, ¿cuál es mi equipo económico? ¿Y cuál es mi visión, por ejemplo, para solucionar la profunda crisis económica que tiene el país? Si nosotros no reflexionamos en eso, no les escuchamos las propuestas, definitivamente no lograremos obtener buenos resultados en el manejo de la cosa pública con el próximo gobierno. Entonces yo creo que es hora de actuar con responsabilidad. Damos la bienvenida al doctor Julio César Trujillo. Gracias, doctor, por estar aquí. Estamos conversando con el doctor Medardo Lea sobre el próximo proceso electoral de febrero de 2017, doctor. Y hablábamos un poco del papel que va a cumplir, que debe cumplir el Consejo Nacional Electoral en su rol de árbitro imparcial, que debería ser, pues, justamente lo que debería determinarse para el próximo año. Así que, doctor Trujillo, bienvenido. La primera pregunta que le hago es, ¿a usted qué le parece la integración con las últimas reformas que se hicieron, bueno, ya no tan nuevas, a la integración del Consejo Nacional Electoral, que finalmente terminó convertido en un bastión de la gente del gobierno? Antes, decía el doctor Oleas, los vocales se repartían entre distintos partidos políticos. Ahora todos obedecen a uno solo. ¿Qué le parece, doctor? Bienvenido. Sí, yo creo que, y perdón el atraso, yo creo que en estos últimos años, tanto las instituciones del Estado como las prácticas democráticas se han degradado enormemente. Y eso ha hecho que tengamos un Consejo Nacional Electoral al servicio no de un partido político, sino de una persona, que en este caso es el presidente Rafael Correa. Él decide quién ha de integrar ese organismo y qué ha de resolver ese organismo. Claro está que si el pronunciamiento popular en esta ocasión es abrumadoramente mayor a Correa, yo creo que Correa no podrá burlarle al pueblo ecuatoriano. Doctor, pero en caso contrario, me temo que el país esté al borde de una guerra civil. ¿Tanto así? Si es que Correa pretende imponer su voluntad en contra del pueblo ecuatoriano. Doctor, y alrededor de 7, bueno, más, 8, 9 elecciones han dado desde que él asumió la Revolución Ciudadana, y siempre había salido triunfante antes de 2014 el gobierno, el movimiento del presidente Correa. ¿Usted cree que esos triunfos, que fueron muchos, holgados, contaron con alguna ventaja por parte del movimiento de gobierno de tener justamente un CNE controlado como lo ha tenido controlado? Bueno, primero, en la primera ocasión en la que Correa fue candidato, no ganó él. Ganó, para sorpresa del pueblo ecuatoriano, o al menos de algunos ecuatorianos, en el cual yo me incluía, era que le ganara Noboa, que aparecía haciendo milagros. Sí, en la primera vuelta. En la primera vuelta. En la segunda vuelta, ciertamente, entre Noboa y Correa no había, pues, que escoger. ¿Usted no dudó en votar por Correa? No había como dudar de lo contrario. Votar contra Correa era votar contra la razón. Y entonces triunfó. Pero no fue un triunfo rotundo. ¿Para qué? Eso de que fue triunfos rotundos de Correa no es cierto. La primera vez. La primera vez. En la segunda, cuando tuvo triunfos realmente grandes, fueron dos cosas. No fue cuando él fue candidato.
sino cuando se preguntó al pueblo ecuatoriano si quería o no asamblea constituyente. Ahí el pueblo ecuatoriano se pronunció de manera muy significativa, por encima del 60% de los ecuatorianos votó porque sí querían una asamblea constituyente. Luego, al aprobar la constitución, la nueva constitución, que además se la presentó con una propaganda abrumadora, como que era la que resolvía los problemas del Ecuador. Que iba a durar 300 años. Iba a durar 300 años, cosa que no ha ocurrido en ningún lugar del mundo. No hay lugar del mundo en que haya ocurrido. Claro está esos países que dicen que viven en democracia y que no hacen sino la voluntad del dictador del momento. Esos duran bastante tiempo, pero 300 años no ha durado nadie. Digo, pero aquí se dijo eso. Y el pueblo ecuatoriano votó por esa constitución, que ahora es desconocida y violada insistentemente. E inclusive dicen que piensa ya en una nueva reforma. Acaba de decir un joven con quien me entretuve conversando antes de venir a esta radio, que están pensando en quitar a los militares el derecho a sufragar. Mire usted, y fue una idea que se les ocurrió a ellos. Fue una idea de ellos. Les resulta en contra de ellos y resulta que hay que cambiar la constitución. Bueno, es una burla del país. Eso es la degradación de la que yo hablo. Las instituciones y la democracia en Ecuador se ha degradado en estos últimos años. En todo caso, doctor, evidencias de que en esos procesos electorales hubo algún tipo de maniobra favorable al gobierno, no ha habido. Al menos, ¿no? Así contundentemente, con pruebas fehacientes, no se ha dado. Sí, yo diría que tal vez no hay motivo para eso. Pero recuerde usted que ya en la última, no, o en la penúltima ya, el coronel Gutiérrez le disputó a Correa. Le dijo, vamos a una segunda vuelta, porque usted no ganó legítimamente la primera vuelta. Y no hubo la respuesta que habría sido de un hombre de pundonor, que estaba seguro de su victoria, y vamos a la segunda vuelta que va a ver que lo gano. Le rehuyó esa provocación. Por supuesto, a mí me parecía que darle gusto a Gutiérrez tampoco valía mucho la pena. Sonaba muy elegante, ¿no? Doctor Oleas, usted quería referirse a la última pregunta que le hice al doctor Trujillo. A ver, usted está hablando si en el Ecuador ha habido un fraude directo, es decir, si alguien manipuló los votos. La respuesta es no. Pero sí ha habido otro tipo de fraudes. Por ejemplo, el hecho de utilizar los bienes y recursos del Estado en la forma tan grotesca como se lo ha hecho en el Ecuador. Debemos recordar de que este es el primer caso en la historia del país donde un presidente ha hecho campaña en forma permanente durante todo su periodo, durante todos los días sábados, utilizando cualquier cantidad de recursos. 10 años ya. Sume a esto de que por buena fortuna del señor Rafael Correa tuvo exceso de recursos, entonces se convirtió en el Papá Noel que iba regalando recursos a todo lado. Entonces el pueblo decía, ve, es el primer presidente que nos está regalando cosas. Es más, toda la trayectoria del vicepresidente, el señor Lenín Moreno, y su buena imagen ahora se debió a eso, que fue el único que se preocupó en dar, por ejemplo, atención a los grupos más desvalidos. Usted veía que en el pueblo más escondido iban a regalarle un colchón o una silla de ruedas. Pero este tipo de mesianismo hace daño al país, porque a la larga aquí no debemos aumentar los regalos como fueron con los bonos. No debemos aumentar las instituciones para dar empleo a los que son afiliados o simpatizantes de un partido político. Y esas formas son las que distorsionan la democracia, porque uno cuando asume el gobierno es para, en definitiva, dar bienestar a todos los ecuatorianos, hayan o no hayan votado por mí. Por eso se dice que la democracia es el triunfo de las mayorías, pero con respeto a las minorías. Doctor, usted dice que no hubo fraude directo en las anteriores elecciones, pero está la denuncia de los hermanos Gutiérrez. Ellos vinieron con el padrón, que justamente hace un momento usted también se refería, diciendo que ahí constan personas fallecidas que aparentemente han votado. Y entonces, ¿votaron a favor de quién? ¿Quién les dio votando? Es la pregunta. ¿O no tiene bases la denuncia presentada por los Gutiérrez? La denuncia sí tiene base, porque como yo mismo le dije al inicio de este programa, hay miles de muertos que no han sido excluidos del padrón. Pero de que hayan votado es muy difícil. Le pongo un ejemplo. Con esto, si nosotros quisiéramos manipular y utilizar estos 2 millones de personas que no votan, tendría que reclutar a unas 50,000 personas para que supuestamente sepan quiénes son, sacar una cédula y ir a votar. Entonces, mover 50,000, 100,000 personas para cambiar los votos
sería una forma de fraude muy voluminosa que todo el mundo se va a dar cuenta. Pero sí han habido pequeñas fallas. Pero que no beneficiaron a ninguno u otro candidato, en este caso. Claro, pero son errores de padrón. Son errores, y hay errores por el que cometió este voto seguro cuando comienza a publicar como voto válido el hecho de que una persona a lo mejor fue a sacar su certificado de exoneración y le ponen como voto válido. Pero estos errores sí se producen, pero lo que sí influye en un proceso democrático es precisamente el uso del poder en beneficio propio. Por eso la ley en forma muy inteligente dijo ahora, la promoción lo financia el Estado, porque no podemos permitir que el que tiene el poder político o el económico sea el que elimine al otro candidato que no tiene recursos económicos, personas inteligentes que no pueden exponer con libertad. Pero mire que esa buena intención terminó en que el resto de candidatos tiene un límite, pero el candidato oficial no lo tiene. Y tiene además todos los recursos a su disposición, logrando así tener una gran ventaja sobre los demás. Sí, pero ¿por qué? Porque aquí no tenemos un contralor que haga cumplir la ley. Porque no tenemos un Consejo Nacional Electoral que haga cumplir la ley. Porque no tenemos un Tribunal Contencioso Electoral que haga cumplir la ley. Porque hay ley. Pero cuando la ley está, se lo deja a un lado por los intereses políticos, llegamos a la degradación más terrible que hay. Porque cuando no hay respeto en la ley y cuando la ley la viola, ¿quién debe ser ejemplo de cumplimiento de la ley? Entonces ya se pierden todas las esperanzas. Pero la ciudadanía está reaccionando porque se da cuenta que el abuso tiene que ser sancionado y no aplaudido. Se han perdido las formas. Doctor Trujillo, le voy a preguntar justamente eso también sobre la degradación electoral, que es la palabra que ha usado el doctor Oleas. Pero en este momento vamos a hacer una pausa. Luego viene usted. Gracias. En un instante regresamos con Marlon Puertas en Focus por Democracia M y Democracia TV. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente. Democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Volvemos con Focus por Democracia M y Democracia TV. Estamos con los invitados, el doctor Medardo Oleas y el doctor Julio César Trujillo, quien además es integrante, había que decirlo, de la Comisión de Ciudadanos Anticorrupción, que han presentado ya una serie de denuncias que, por cierto, la Fiscalía no les toma mucha atención al respecto, y más bien han resultado ellos enjuiciados por lo que van diciendo. Pero esa es otra historia. Hoy está el doctor Trujillo con nosotros para que nos dé sus impresiones respecto al Consejo Nacional Electoral y la situación política que se nos viene ya. Vimos, doctor Trujillo, el día sábado, el lanzamiento oficial de la candidatura del señor Lenín Moreno, como la carta que presentó Alianza País, el gobierno, para continuar con el correísmo. Y vimos también ese mismo día sábado, durante 3 horas, que no es poca cosa en televisión, la transmisión en directo de 4 canales que controla el gobierno de ese acto político partidista de Alianza País. No era un acto de gobierno. Y resulta que 4 canales que usan recursos públicos, que son del Estado, ya debutaron, abrieron con bombos y platillos la campaña política a favor de Alianza País. ¿Cómo se llama eso, doctor? Corrupción, inmoralidad. Y lo triste para el Ecuador es que con esos actos de corrupción públicos, con esos actos de inmoralidad pública, flagrantes, se presenten los que aspiran a gobernarlo al país y se presenten los actuales gobernantes. No tienen siquiera pudor
¿Es un delito, doctor, eso? Usted que es abogado, ¿puede calificarlo eso que tiene indicios de algún tipo de cometimiento de infracción? Delito mismo no creo que sea, me parece que no lo es, pero sí me parece que es una violación del Código de la Democracia, cuya aplicación corresponde al Consejo Nacional Electoral. Pero como el Consejo Nacional Electoral es nombrado por aquellos que impúdicamente usan los recursos del Estado en su favor, ¿qué va a hacer este pobre Consejo Nacional Electoral? Digo pobre no porque carezcan de plata, a lo mejor ya tienen plata ellos. Lo que digo es pobre por la calidad moral que revelan al no impedir que ocurran esos actos de pública corrupción. Y si ocurrieron, como ya ocurrió lo del sábado, por lo menos que se inicie un proceso de investigación y sancionatorio. Además, o sea, ya está cometido el hecho, ya se le hizo propaganda durante 3 horas, ya se transmitieron los discursos que no fueron tan solventes, a mi criterio, los del día sábado, de los nuevos aspirantes al poder. Pero entonces ahora debe actuar, hay un contencioso electoral también ahí, doctor. Claro. Bueno, el Consejo Electoral, Tribunal Contencioso Electoral, es un órgano más bien para sancionar los delitos y no sé si contravenciones, pero en todo caso habría que acudir antes al Consejo Nacional Electoral para que él establezca qué tipo de contravenciones se han cometido en este caso, porque repito, no creo que se haya cometido un delito, porque no está tipificado en el Código Penal, naturalmente, esta infracción. Pero claro está, el problema es que estos organismos, particularmente el Consejo Nacional Electoral, no tiene ninguna solvencia para continuar en ese cargo, porque está acusado de ser parcializado por casi todos aquellos que se acercan al Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué no vas al Consejo Nacional Electoral? Porque es perder el tiempo, dice. Ahí no se gana, resuelve nada. O sea, no hay una persona que salga por sus fueros y diga, vea, aquí ha ocurrido esto y vamos nosotros a empezar una investigación. Que ya lo hicieron con otros políticos. Retiraron vallas, por ejemplo. Dijeron, vea, ustedes se han anticipado a la campaña política, han puesto unas vallas gigantescas en las carreteras y les voy a retirar. E hicieron una gran bomba al propio Consejo diciendo, ve, les retiramos cerca de 40 vallas por todo el país. Ahí sí controlan. Pero ¿qué pasa con el oficialismo? Nuevamente, revela la poca idoneidad, la ninguna idoneidad del actual Consejo Nacional Electoral. Cuando son adversarios del gobierno, aplica la ley. Cuando son los del gobierno los que violan la ley, no ve las infracciones que sí las ve cuando cometen los opositores al gobierno. Eso basta para descalificar a un organismo electoral de cualquier organismo. Yo creo que un comité barrial, si hay ese tipo de encargados de controlar la votación que hagan los vecinos del barrio para elegir a los dirigentes, le van a sacar a patadas los vecinos del barrio a ese consejo electoral que no solo que permite todo tipo de infracciones a los que son sus partidarios e persigue toda infracción a los que no son sus partidarios. Pero sí, eso que no ocurre en cualquier comité barrial, sí ocurre en el Consejo Nacional Electoral, que está llamado a velar por la pureza del sufragio a nivel nacional. Esa es la degradación. En los organismos del Estado ni siquiera guardan el pudor que guardan los más insignificantes organismos de la sociedad ecuatoriana. Es decir, en la sociedad ecuatoriana, pues usted verá, sí hay corrección. En los que han usurpado las altas funciones del Estado, es en los que no hay esa corrección que sí hay en el pueblo ecuatoriano. Pero entonces, doctor, como dijo el doctor Oleas, ya se está, desde ahora, está germinando una especie de fraude a favor del gobierno, que viene a ser esta campaña que no es controlada y el uso de los bienes públicos. Entonces, por ahí se va configurando lo que decía el doctor Medardo Oleas. Fraude, en el fondo. Claro, nuevamente, aquí tenemos que, es un fraude realmente desde el punto de vista ético, pero como no está tipificado como delito en
en el código, resulta que no es delito. Y el Consejo Nacional Electoral tiene amplia libertad para decidir lo que él decida. Y él decide lo que le convenga a quienes tienen el control de ese organismo, que no es sino el gobierno. Perdón, el Ejecutivo. El Ejecutivo. Doctor Oleas, yo usé la palabra delito porque me acordé que hay un Contralor General del Estado. Y el Contralor General del Estado tiene entre sus responsabilidades justamente velar por el buen uso de los bienes públicos, de los bienes del Estado. Y un mal uso, un aprovechamiento que no se debe hacer de la manera en que se lo ha hecho el día sábado, debería ser más bien investigado y sancionado. Entonces, esa es tarea del Contralor General, que también debió haberse interesado ya en lo que ocurrió flagrantemente el día sábado. Por eso yo usé incluso esa palabra, porque el Contralor tiene en este momento la misión de ver qué ha pasado. Así es. A ver, disposiciones legales hay. Porque dice que si alguien sin autorización del Consejo Nacional Electoral utiliza bienes para la promoción, esos valores serán imputados al gasto electoral. Entonces, 3 horas de televisión significan millones de dólares, por lo tanto, los señores de Alianza País ya no tendrían un solo centavo más para invertir en la campaña, solo con lo que hicieron el sábado. Y esa debería ser la sanción que le imponga el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. En la Contraloría, los bienes del Estado cumplen una finalidad específica, están destinados a lo que presupuestariamente fueron aprobados. Y si alguien destina los bienes para otros fines que no son los presupuestados o los que están establecidos en la ley, incluso puede haber indicios de responsabilidad penal, como ellos generalmente sacan en sus resoluciones. Porque, por ejemplo, el director de Ecuador TV, que es el señor Lazo, o el director de TC, o el de Gama TV, tendrán que responder. Porque ellos no pueden poner las televisiones ahí 1 hora al servicio de una persona particular, más aún cuando es candidato. Pero la cosa es más grave, más profunda, porque aquí hay que denunciar que están manipulando la información pública para beneficiar de determinada candidatura. Por ejemplo, estamos en una crisis profunda y el gobierno dice que no hay crisis. Estamos viendo que en el último año estamos viviendo de préstamos, no de ingresos regulares, incluso para pagar sueldos. Y dicen que no hay crisis. Y naturalmente esto tiene que ser analizado por la sociedad, para que no pase lo que pasó en Argentina y lo que pasó en Brasil. En Brasil la destituyeron a la señora Dilma Rousseff no por haber cometido un delito de apropiación, sino porque le acusaron de que ella... De maquillar información. Nada más, destituida. La señora Kirchner, por ejemplo, en forma muy grotesca, cuando estaba en una reunión con la presidenta de Alemania, la señora Merkel, dijo que en Alemania hay más desempleados que en Argentina. Y ahora que se publican oficialmente los resultados, vemos que en la Argentina hay, por ejemplo, el 35% de la población económica activa están desempleados. Y el 6% son indigentes. Entonces lo que están denunciando a nivel internacional, todos los organismos internacionales, es que hay opacidad, es decir, que se está ocultando información. Y eso es irresponsable. ¿Por qué? Porque el momento que se descubra qué es lo que hicieron con el gobierno, naturalmente que se iniciarán los procesos penales, civiles, lo que sea, pero están manipulando a la información para que con bases y resultados e informes no ciertos, la población se vea motivada para votar por un determinado candidato, y eso es fraude, porque el fraude no es cambiar los votos, es motivar. A ver, usted, señor, debe votar por él, que es el más idóneo, pues el señor no es idóneo porque está mintiendo, está engañando, está ocultando información. Pero ¿quién puede denunciar eso, doctor Oleas? Estamos denunciando nosotros como sociedad civil libres, estamos denunciando nosotros que no somos candidatos y que tenemos todo el derecho del mundo para decir que se investigue, porque lamentablemente aquí, como todas las autoridades están sometidas al poder, ninguno investiga. No hay fiscal, no hay contralor, no hay Consejo de Participación Ciudadana, que también debería cumplir las funciones de control en los casos de corrupción. Entonces, aprovechamos los ciudadanos que somos libre pensadores, que no tenemos miedo a denunciar estas cosas por el bien del país, lo que está sucediendo, para que exista una reacción positiva del ciudadano, para que utilice la democracia como única forma de cambiar las cosas que están mal. Porque lamentablemente aquí nos hemos acostumbrado a que las cosas se resuelvan de manera violenta, como cuando le sacamos a Bucarán, cuando le sacamos a Mauad, cuando le sacamos incluso a Lucio. No, señores, aquí las cosas tienen que hacerse democráticamente y con respeto.
Cuando algún candidato le escucho que dice, es que el otro no habla que va a fiscalizar. A ver, señor, no hay que enunciar la fiscalización, porque además es una obligación de cualquier ciudadano organizar eso. Pero para garantizar resultados efectivos, lo que primero hay que hacer es estructurar que el sistema funcione. Entonces, para que funcione el sistema y evitar la corrupción, primero, nombrar un fiscal independiente, nombrar precisamente organismos judiciales independientes que no los hay. Aquí estamos denunciando un hecho público, una violación clara a la ley. Hay disposición legal que sanciona, sí, pero no hay jueces electorales que lo apliquen. Entonces, ese es el problema de fondo. Y además debe ser iniciativa propia de los jueces, en este caso electorales. Porque es público y notorio lo que hicieron el día sábado. Entonces, no me van a decir, no me han presentado denuncia, como dijeron en el Tribunal Contencioso Electoral con el caso de la señora Guiñaga, que denunciaron y les demostraron que estaba en la ciudad de Guayaquil haciendo uso de bienes y recursos del Estado, de todas las instituciones del Estado. Entonces yo creo que hay que poner un poco más de seriedad y motivar a que el elector participe activamente, porque si nosotros ya le damos por hecho, así mismo es, dice, ellos como están en el poder hacen lo que les da la gana. No, señores, los bienes del Estado son para otros fines específicos y no para la promoción electoral. Son para educación, salud, seguridad, etcétera, etcétera. Pero ya reaccionemos, pero positivamente, porque las reacciones violentas que señalarán a algunos ciudadanos no es el caso. No es el Utilicemos la democracia para que con democracia nosotros solucionemos esos problemas que venimos arrastrando, especialmente en este último periodo. Doctor Trujillo, ya se viene la campaña electoral, falta poco en realidad para que se anuncie oficialmente, y estamos viendo ya cómo va el escenario, sobre todo de control de parte del CNE. Se le hace cuesta arriba el trabajo de ganar para la oposición, teniendo un candidato oficial con todo a su favor. En este caso, canales públicos, un CNE que se hace el ciego, recursos, etcétera. Y todo esto además con el límite de gasto electoral que está vigente, ¿no?, para todos. Entonces, ¿cómo va a ser esa campaña, doctor, así con con la oposición atada y el candidato oficial suelto y feliz? Bueno, claro está, los que dirigen la campaña van a tener que pensar qué soluciones pueden tomar ante estas dificultades que son obvias y que son manifiestas y públicas. Sin embargo, yo creo que desde el punto de vista de la ciudadanía tenemos que empeñarnos en que el pronunciamiento del pueblo ecuatoriano sea lo suficientemente claro de que está inconforme con este gobierno, de manera que este gobierno no pueda burlar ese pronunciamiento del pueblo ecuatoriano, aún que acuda a cualquier maniobra que pretenda emplear en contra de la voluntad del pueblo ecuatoriano. Alguna esperanza tengo yo, porque Correa ya no se presenta de candidato. ¿Por qué no se presenta de candidato? Piense usted que ellos propusieron que se le reelija inmediatamente. Así es, estaban emocionados el año pasado con eso. En la asamblea aprobaron que se lo reelija inmediatamente. Una vez que pasa eso, ¿por qué dan pie atrás? Ya no quieren eso. Lo que querían hace pocos meses ya no quieren ahora. ¿Por qué? ¿No será que han hecho consultas de las cuales resulta que la reelección de Correa no tiene porvenir? Y que por consiguiente, inteligente como es Correa, nadie le puede negar, eso sí, dice, en vez de exponerme a una derrota, yo prefiero decir que me he retirado yo olímpicamente por mi voluntad, porque soy así de generoso con mis adversarios, para que ellos libremente intervengan en la campaña y por si acaso se pueda aprovechar de los recursos del Estado y del pronunciamiento de los organismos electorales, presenta dos figuras que desgraciadamente se han prestado, sabiendo que no tienen posibilidad de triunfar, y que si triunfan va a ser en virtud de un tipo de fraude como el que esta mañana se ha denunciado en este programa. Tomando esas ventajas que ya son evidentes. Pero en todo caso, ¿usted no ve una base electoral sólida en la candidatura oficial, en la del señor Moreno? Yo no creo. No creo. Primero, yo creo que el pueblo ecuatoriano
está en contra del modelo de gobierno de Correa, porque está sufriendo las consecuencias de ese modelo que ha sido un fracaso. Y también yo creo que la forma en que se presentan los candidatos es una forma que lleva a la convicción de que son maniquíes de Correa. Y ni siquiera, si no pueden rebelarse como ciudadanos en contra de lo que piensa Correa, sino que tienen aún como candidatos obedecer a Correa, está seguro el pueblo ecuatoriano que desde el gobierno van a tener que obedecer lo que piense, lo que diga Correa, ya no desde la presidencia, sino desde fuera de la presidencia. Desde donde vaya a pasar sus vacaciones. Exacto. En todo caso, eso sería también un engaño al pueblo ecuatoriano. Voy a gobernar yo, dice el señor Moreno, pero que va a gobernar es Correa. Debía decir eso, pues yo vengo aquí a gobernarlo de acuerdo con la voluntad de Rafael Correa. Entonces el que va a decir es él, y yo voy a dar la cara por las decisiones que él toma. Entonces, claro, uno duda, pero ¿qué tipo de ciudadanos son estos? Que ni siquiera se rebelan cuando son de esta manera manipulados. Pues bien. Doctor Oleas, ya tenemos la cancha inclinada prácticamente. Se ve que el CNE, pues obviamente tiene su tendencia, obviamente oficial, porque ellos también son producto de este gobierno. Y ya no va a haber tiempo de maniobra para la oposición respecto al CNE. O sea, mucho se habló de un acuerdo de transparencia, mucho se dijo, se firmó incluso por parte de la organización Participación Ciudadana, en busca justamente de que el proceso electoral sea limpio, de que no hayan esas trabas, esas ventajas a favor de nadie. Pero en la práctica vemos los hechos y no se va a dar eso. El gobierno va siempre a querer sacar tajada a favor en estas elecciones. Entonces, ¿qué toca? O sea, ya resignarnos a este Consejo Nacional Electoral con los integrantes que tiene, con las actitudes que adopta y ver qué pasa el día de las elecciones. A ver, hay mecanismos de control que se están organizando y que van a servir mucho. Si bien el Estado puede controlar toda la publicidad, no puede meterse a las redes sociales donde le golpean todos los días y donde uno con libertad de expresión dice lo que tiene que decir. Y el señor Correa está muy claro de lo que dice en las redes sociales, por eso utiliza sus mecanismos de inteligencia, organismos de inteligencia para precisamente con sus hackers impedir que esto suceda. Entonces, la libertad de opinión está garantizada por otros medios. Tenemos este medio de comunicación, tenemos otros que hay. Pero el control electoral ya se está organizando. Por ejemplo, se pidió de que todos los candidatos de partidos políticos logren, que entre todos se logre reunir a 40,000 ciudadanos para que haya un vigilante por cada junta receptora de voto. Por cada mesa. Para que coge el acta, sí, para que coge el acta. De esa manera no podrán manipular los resultados. Segundo, se autorizó ya tanta pelea el conteo rápido. ¿Por qué? Porque el conteo rápido nos garantiza de que en aproximadamente la tercera parte de las juntas, de las más representativas, sepamos los resultados exactamente en 1 o 2 horas. Y con estos resultados va a ser muy difícil que se los cambie. Entonces, ya con estos resultados, el Consejo Nacional Electoral solo tiene que publicar los resultados oficiales, no podrá hacer otra cosa. Entonces tenemos todos estos mecanismos. Se pidió, por ejemplo, ya la participación de los observadores internacionales, no que vengan los del UNASUR, los delegados de Venezuela con la señora Tibisay Lucena, que es la más descalificada que hay en el mundo como rectora de un organismo democrático, sino que vengan, por ejemplo, de la Organización de Estados Americanos, OEA, vengan de la Comunidad Europea, vengan de otros países, para garantizar precisamente que no se cometan ya más fraudes como los que están planificando. Es decir, acción ciudadana también, entonces. Acción ciudadana. Eso va a ser fundamental para el día de las elecciones. Aquí, por ejemplo, como ya comenzamos, motivando a la ciudadanía que participe activamente, no se deje manipular. No vote por las personas porque son simpáticas, buena gente, porque me han regalado algo. Hay que evitar lo que acaba de decir el doctor Trujillo, Moreno a la presidencia, Correa al poder. Porque este siempre ha sido el sueño de mucha gente. Por eso la primera pregunta que se le hizo al señor Moreno no es qué hizo cuando estaba fuera del país. No. A ver, señor, usted, ¿con quién va a gobernar? ¿Cuál va a ser su equipo
económicos, su equipo de trabajo, sus ministros, ¿va a tener a los mismos que han hecho fracasar y quebrar el país o va a buscar otros mecanismos? Entonces estas son las preguntas que van a pedir los ciudadanos a los candidatos y que naturalmente les vamos a forzar respuestas. Por eso yo vengo peleando ahora, por ejemplo, para que el Consejo Nacional Electoral no viole la Constitución y no pague cuñas publicitarias, ni en radio ni en televisión. Que, por ejemplo, a este medio de comunicación le entregue recursos para que organice lo que dice la Constitución. La promoción electoral se hará a través de debates temáticos. Que usted le siente aquí a los 4 candidatos, hablamos de economía, hablamos de educación, hablamos de salud, hablamos de seguridad, para ver si están preparados. Y que esto sea la campaña, ¿no? Pero es que así tiene que ser. Mire usted cómo se hace, por ejemplo, una campaña en Estados Unidos, rondas de debates. Claro. Ahí estamos viendo si la señora Clinton o el señor Trump son los mejores. Rondas de los candidatos a vicepresidente para ver si también están preparados. Esa es la única forma de inundar de conocimiento real, verídico y contrastado sobre la capacidad que tenga un candidato para ser o no funcionario público. Porque la cuña publicitaria en 30 segundos no le dice nada. Y en un país con más de 160 movimientos provinciales y cantonales, más de 14 partidos nacionales, no vamos a lograr nada. Simplemente vamos a volver a las sábanas de antaño, donde tenía tantos candidatos que uno se confundía. Claro. Por ventaja, las encuestas nos dan posibilidades solo a 4 candidatos presidenciales. Y dentro de los 4 van a tener que unirse. Porque los demás no van a sacar ni el 1%, van a estar peleando para que sus membretes políticos, porque son ni partidos ni movimientos, no desaparezcan. Y ahí sí vamos a destapar el más fraude que se ha cometido, el fraude más grande contra la democracia que se cometió en el país. El reconocimiento que hizo este señor Paredes en el Consejo Nacional Electoral, cuando permitió que millones de firmas falsificadas validen el reconocimiento de los partidos. ¿Cómo pueden ciudadanos tener 8 millones de firmas respaldando a los movimientos? Quiere decir que todo el país está comprometido con un partido político, lo cual no es cierto. Entonces vamos a ver cómo los que dicen que tienen 300,000 adherentes no sacan ni 100,000 votos. Recuerden, ciudadanos, verifiquen los resultados. Lo dijo el doctor Medardo Leas. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo y quiero agradecerle al doctor Julio César Trujillo y al doctor Medardo Leas por sus importantes ideas, sus comentarios que han dado aquí. Respecto al Consejo Nacional Electoral, que es la máxima autoridad que a partir de octubre, cuando ya se convocan elecciones, pues va a regir justamente estos tiempos de campaña. Y lo que se ha demandado aquí es justamente eso, que asuma ese papel de árbitro, de controlador, y que acciones como las que ocurrieron el día sábado en el mitin de Alianza País, que fue transmitido por 4 canales del Estado, como que si fuese un acto público cuando era un acto partidista, pues merezca una acción y no se den estas ventajas de entrada, que delata obviamente el papel parcializado que va a tener el CNE en las próximas elecciones. Así que gracias a ustedes, gracias a ustedes también por la atención y nos veremos en una próxima ocasión. Hasta entonces.